Amados en Cristo, desde Mérida os saludo. El Señor os bendiga y me gozo en el Señor con vosotros, de que estéis listos y prestos para esta segunda sesión en vídeo, perseverando ya por tercera vez, reuniéndonos juntos, en primer lugar por amor al Señor, por amor a vuestra casa, por amor a la iglesia en la cual os congregáis. Desde ya hoy quiero compartir más sobre el reino de Dios, pero especialmente hablando de fundamentos, de piedras vivas, porque nosotros para Dios somos piedras vivas. Y vamos a utilizar el testimonio de Pedro, porque su nombre precisamente significa piedra, y ese fue el nombre con que el Señor Jesús lo rebautizó, habiéndose él llamado originalmente Cefas. Pues el primer pasaje que vamos a ver es en Mateo. Pero antes de comenzar a leer, vamos a orar. Espíritu Santo, tú eres el que nos enseñas la palabra viva que fluye del corazón de Dios. Tú eres el que participaste en la escritura e inspiración de esta palabra, de estos 66 libros que componen esta escritura, y te damos gracias porque tú estás presente en cada página. Nos disponemos para poder escucharte, nos disponemos para que tu Espíritu Santo nos llene, para que nos dé revelación y desde ya para ser edificados. Oro por cada uno de los estudiantes que está escuchando esta enseñanza. Y te pido, Padre, que en el nombre de tu Hijo y en la comunión que el Espíritu Santo nos da en este momento, tú te puedas glorificar y puedas transformarnos de gloria en gloria para ti y para extender tu reino. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, a quien servimos y amamos. Amén. Entonces, en Marcos 16, estando Jesús reunido con sus discípulos, Jesús les pregunta: ¿quién decís que soy yo? Y Simón Pedro, por revelación del Espíritu Santo, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el versículo 17 de Mateo 16, respondió Jesús diciéndole: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego agrega estas palabras: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Deteniéndonos un poco en el versículo 18, Jesús no quiere dar a entender que Él va a edificar su iglesia sobre Pedro. Esto es un juego de palabras, y desde ya, si Pedro significa piedra, Él se está refiriendo a Cristo, a Él mismo, que va a ser la roca y que es un fundamento que no puede ser reemplazado por hombre. Y desde ya, entonces, esta es la roca inamovible sobre la cual la iglesia será fundada. Por lo tanto, esto es un juego de palabras. Pero luego cuando dice: y a ti, te daré las llaves del reino de los cielos. Y desde ya esto también habla sobre una autoridad que le entrega a los apóstoles, a los hijos de Dios que creen en el propósito de nuestro Señor para que podamos gobernar y tomar autoridad sobre lo creado. Desde ya somos nosotros, los discípulos, los hijos de Dios, aquellos que somos llamados a tomar las llaves para desde ya ver la potestad de Jesucristo a través de nosotros, atando fuerzas de maldad, desatando en la tierra la bendición de Dios, pero para que la iglesia sea edificada. Ahora, en este sentido, nosotros hablamos entonces de un Dios que edifica, un Dios de edificación.
Y esta es una revelación tremenda, porque esta es la única vez donde Jesús habla sobre la iglesia. Y la iglesia, como decía yo en la lección anterior, está relacionada con el reino de los cielos. Por lo tanto, desde ya esta relación no la podemos cortar. Cada vez que el Señor está hablando del reino de los cielos, está hablando de la iglesia. ¿Ya? Es importante la referencia que Él hace, pero desde ya teniendo en cuenta de que el reino de los cielos fue anunciado por Juan el Bautista y fue proclamado por Jesucristo, anunciando que el reino de los cielos se había acercado y luego diciendo que el reino de los cielos estaba entre los hombres, pero que el reino de los cielos no es otra cosa que un sistema de gobierno destinado a regir desde el corazón de los hombres que creen en el Señor y que están destinados a gobernar con Él, a tener potestad y autoridad con Él para edificar la iglesia del Señor con Él y para tomar las llaves que Él les da para tomar autoridad en este proceso de edificación, levantar la obra del Señor, pero también tomar autoridad para deshacer la obra del diablo. De esta manera extender el reino de los cielos. Esta revelación fue dada a los apóstoles utilizando el nombre de Pedro como la piedra. Este nombre piedra también lo vemos en la negación que Pedro hace. ¿Ya? La negación que Pedro hace del nombre de Jesucristo de una manera reiterada. 3 veces, y el número 3 en la Biblia significa testimonio. 3 son las personas de la Trinidad, y las 3 dan testimonio en los cielos y en toda la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 son las veces que Pedro niega al Señor, y 3 son las veces que luego dice que sí, que está dispuesto a seguirlo y que lo ama. Porque Dios es Dios de segundas oportunidades y Él le da esa opción a Pedro una vez resucitado. Por lo tanto, cuando Él niega a Jesús, Él desde ya recuerda cuando Jesús anunció lo que iba a acontecer con Él, que lo iba a negar. Pero son 3 negaciones y en primer lugar es frente a una mujer, cosa que para un judío era humillante. Y esta mujer era una criada y le dice, tú estabas con Jesús el Galileo. Y él dice que lo niega delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Y otra mujer lo ve y le dice, no, tú estabas con Jesús el Nazareno. Y él ahora empieza a jurar y a negar con juramento, no conozco al hombre. Pero luego vino una tercera persona que dice, no, pero si aún tu manera de hablar te descubre, tú eres uno de ellos. Y ahora él, además de jurar, comienza a maldecir, a lanzar tacos. No conozco a tal hombre. Y en ese momento canta el gallo. Y dice la palabra en el 75 de Mateo 26, dice, ¿se acordó entonces Pedro de las palabras que Jesús le había dicho? Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Es muy interesante esto, porque a través de las crisis, a través de las presiones que nosotros tenemos, todo lo que es la impureza que está escondida en el ser interior sale a la superficie. Y en este caso, lo que sale a la superficie en medio de toda esa crisis que Pedro está viviendo de una manera tan violenta e intensa en aquella noche que su maestro está siendo juzgado, lo que sale a flote, lo que sale a la superficie es la amargura. Dice que él llora amargamente. ¿Se siente culpable? Sí. Bueno, pero con respecto a esa culpa, él luego se arrepentirá y tendrá la oportunidad de ser restaurado. Pero en ese momento en que él llora amargamente, él está desnudando una raíz de iniquidad. Y todos sabemos que la amargura
es producto de un resentimiento que nosotros podemos guardar en contra de alguien. Puede que ni siquiera estemos conscientes de que guardamos ese resentimiento, pero Dios lo sabe. Y desde ya ese resentimiento proviene de una falta de perdón contra alguien. Algo muy guardado, porque si es una raíz de iniquidad, es algo que está enraizado en el espíritu del hombre, en el espíritu nuestro. Eso es algo que incluso escapa a nuestra conciencia. Puede que en nuestra conciencia, en nuestra mente humana, nosotros hayamos creído haber superado o perdonado, pero el juez de nuestras vidas es el Señor. Por lo tanto, Él es el que verdaderamente nos dirá a través de su juicio perfecto si verdaderamente hemos perdonado o no. Y eso ocurre cuando a través de estas situaciones críticas extremas sale a la luz estas raíces de amargura. Y eso es lo que verdaderamente explica la manera en que Pedro reaccionaba. Esas maneras espontáneas, apresuradas, que muchas veces denotaban un deseo de llamar la atención o denotaban mucha ira y enojo, pero que desde ya muchas veces él tuvo que ser reprendido de una manera inmediata por el mismo Señor. Y estas raíces de amargura que operaban en Pedro fueron delatadas en ese día, y él se enfrenta con su dilema, él se enfrenta con su crisis. Ese es un fundamento retorcido de amargura que estaba establecido en su corazón, y a través de esta crisis en aquella noche oscura en que Jesús estaba siendo enjuiciado, él es puesto delante de la luz de la verdad, y la mirada del Maestro que se cruza con la suya cuando Jesús sale del Sanedrín, lo traspasa y lo delata. Por lo tanto, esa piedra llamada Pedro, ¿en qué condición estaba? Era una piedra viva, era un discípulo del Señor, había estado con él por años, y ahora hay una raíz de amargura que está siendo mostrada a través de su reacción. Entonces, cuando luego Pedro escribe en su primera carta, primera de Pedro capítulo 2, él habla con mucha autoridad acerca de las piedras vivas. Y esto está, ¿no es cierto?, tal como dije en el capítulo 2 de primera de Pedro, y dice: acercándoos a él, piedra viva, dice el versículo 4 de primera de Pedro 2, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aquí la palabra está hablando de que nosotros somos piedras vivas y que a la vez estamos llamados a ser parte de una construcción, porque Dios es un perito arquitecto, Él edifica. Entonces, nosotros somos parte de ese edificio espiritual. Pero para ser parte de ese edificio espiritual, como piedras vivas, tenemos que encajar en el diseño de Dios, en la parte que nos corresponde ocupar, junto a otras piedras, encajar la una con la otra, adaptarnos el uno con el otro. Por lo tanto, ¿cuál es el proceso que vamos a vivir si somos sacerdotes de Dios para ser parte de un edificio espiritual? ¿Cuál es el proceso que vamos a vivir? Desde ya en Isaías 51, versículo 1 y 2, que son palabras que yo les di con anticipación, oídme, dice, versículo 1, oídme, dice el profeta, los que seguís la justicia,
los que buscáis a Jehová, recordad que el reino de los cielos y la búsqueda de la justicia van juntas, porque el reino de los cielos o el reino de Dios busca el cumplimiento de la justicia de Dios, porque el trono de Dios está cimentado en justicia y juicio. Entonces, cuando Isaías está aquí en el capítulo 51 de su libro, está diciendo, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Fijaos bien lo que dice a continuación. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Cuando en los lugares donde hay piedras que son destinadas a ser arrancadas de una cantera, desde ya, si hay un bloque que es sacado, ese bloque no tiene forma. Pero si ese bloque es arrancado de la cantera con un propósito especial, según ese propósito especial, según el diseño original que el escultor tiene en mente, desde ya el escultor ve como que hay algo que simplemente cubre su diseño. Y lo único que tiene que hacer es sacar toda la piedra que está de más para descubrir el diseño que él ya tiene puesto en su mente o en su corazón. Dios es así. Por lo tanto, cuando Él te arranca a ti o me arranca a mí de la cantera, Él ya sabe la forma y el diseño que tú vas a tener. Entonces, tenemos que mirar a la piedra de donde fuimos cortados. ¿Cuál es la piedra? La piedra de la cual habla Pedro en 1 de Pedro 2, la piedra desechada, la piedra escogida, la piedra preciosa, la piedra no cortada de manos. De esa piedra nosotros fuimos engendrados. De esa piedra fuimos arrancados y estamos ahora destinados a tener una forma especial para formar parte de un edificio espiritual. Entonces, partiendo por el hecho de mirar el origen de donde venimos, todo lo que implica la identidad tuya, de lo que es el yo soy para darte identidad, y todo lo que implica el propósito tuyo en cuanto al llamado que ese mismo yo soy te hace. Eso implica desde ya el trato de Dios para conformarte como piedra viva según su diseño. Por lo tanto, la construcción del templo de Salomón constituye una figura, una analogía del trato de Dios para cada piedra viva que constituimos nosotros en especial. Entonces, cuando se estaba construyendo el templo de Salomón, que comenzó siendo preparado en todos sus materiales por aquel que recibió la visión, que era David, preparando los materiales para dejarlo a su hijo, que lo edificaría, ocurrió algo extraordinario. Dice que cuando el templo se edificó, en 1 de Reyes 6:7, cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas de la cantera. De tal manera que cuando edificaban la construcción, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Esto significa que era tan perfecta la obra de los canteros para dar a cada piedra su tamaño, su dimensión, su forma, su diseño original, que cuando esas piedras preparadas llegaban al lugar de la construcción y eran puestas en el lugar donde tenían que ser encajadas, no era necesario ningún ajuste de ningún instrumento de hierro, porque ya venían en la dimensión correcta. Y esto no es otra cosa que una acción sobrenatural. No se puede explicar de otra manera. Y esta es la acción sobrenatural que Dios realiza contigo y conmigo, para que nosotros podamos ser parte de su edificio espiritual. Por lo tanto,
para mayor detalle de lo que Él está haciendo contigo y conmigo, nosotros podemos ir a Primera de Reyes 7 y podemos ver en Primera de Reyes 7, 9, todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, asimismo por fuera y hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos, piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas. Es decir, hay un trato especial con distintas herramientas en distintos momentos en cada piedra para darle su corte, su ajuste con sierras, tanto por dentro como por fuera. Dios trabaja en el ser interior y en el ser exterior. Pero también hay piedras de cimiento y piedras que van sobre los cimientos. Todo lo que constituye un llamado apostólico, un llamado profético, va como parte de las piedras de cimiento. Y todo lo que constituye un llamado que va encima del cimiento apostólico profético es un llamado que constituye también un ministerio igualmente digno. Pero Dios sabe en qué lugar tú vas a ir. Pero tú necesitas permitir el trato de Dios. Porque así como la vasija se echó a perder en las manos de Dios, y a Dios le pareció volver a hacer una nueva vasija según el diseño suyo, Dios quiere que esa piedra preciosa que Él arrancó de su cantera no se eche a perder y ocupe el lugar que le corresponde. Por lo tanto, esto es lo que constituye la fundación, la edificación de Dios y todo lo que constituye también las raíces que pueden estar afectando nuestras vidas, así como lo que ocurrió con Pedro. Entonces, por último, en cuanto a la composición del hombre, nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Y desde ya hay un pasaje que yo quiero leer y que desde ya nos puede hacer pensar bastante en cuanto a una experiencia de David. Cuando David dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto está en Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí David está nombrando tres conceptos: transgresión, pecado e iniquidad. Luego, en el Salmo 32, 5, el mismo capítulo, dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una vez más, pronuncia, pecado, iniquidad y transgresión. En Levítico, Aarón dice que, Levítico 16, 22, Aarón pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así en la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto. Una vez más, habla de iniquidad, rebelión y pecado. Ahora, ¿qué son estos tres conceptos? Muchas veces nosotros decíamos, hay que confesar pecados, pero aquí la Biblia está hablando de tres conceptos: iniquidad, pecado y transgresión. En primer lugar, empecemos por transgresión. La transgresión es rebelión y necesita ser perdonada, condonada como deuda. Es una expresión externa de la conducta, un acto consciente y deliberado que se da en el ámbito del cuerpo, ¿ya? Que busca levantarse contra la autoridad de Dios y su voluntad. Entonces, la transgresión o rebelión se da en el ámbito del cuerpo y necesita ser perdonada, condonada como deuda.
¿Y qué hay del pecado? El pecado necesita ser cubierto. El pecado es violación de la ley de Dios, según 1 de Juan 3:4, el cual proviene de una disposición o actitud interna de orgullo que se da en el ámbito del alma. Entonces ahí tenemos, segundo, el pecado. Pero ahora tenemos la iniquidad. Y esto es lo más profundo. Y la iniquidad necesita ser exculpada. Es una tendencia o impulso desenfrenado en el ámbito del espíritu humano que nos lleva a practicar hábitos de pecado no reconocidos que son propios de mi herencia familiar o de mi responsabilidad personal, por el hecho de haber practicado un hábito de pecado que luego echó raíces en mi corazón y se transformó en una raíz de iniquidad. Ahora, a la luz de la experiencia de David, que tiene mucha autoridad para hablar sobre esto, en 1 Samuel 11, evaluemos el drama que expone David en el Salmo 32. Según el relato, David no se hallaba en el lugar ni en el tiempo que le correspondía estar. Y esto es rebelión. En vez de estar liderando a su pueblo en el campo de batalla, había escogido quedarse en cama y holgazanear. Así, en vez de ponerse en pie y hacer frente al enemigo, decidió eludir su responsabilidad. Esto es transgresión o rebelión. No estar en el lugar ni en el tiempo que Dios nos quiere que estemos. Ahora, luego, su rebelión o transgresión dio derecho legal al diablo para tentarlo. Y ya que la tentación sexual al varón viene por los ojos, según Job 31:1, el enemigo lo condujo a la terraza del deseo y le mostró a Betsabé. No hay señales de que David haya querido escapar, sino por el contrario, mandó llamar a la mujer, cayendo en el pecado desde el mismo momento que la deseó. Aquí tenemos al pecado. Entonces primero tenemos la transgresión, luego el pecado. Luego viene lo más profundo. En tercer lugar, si David no trajo a luz la iniquidad con su pecado, es posible que haya perpetuado y fortalecido una raíz de fornicación y muerte hacia la generación siguiente. Todos sabemos que Judá, un antecesor de David, porque David pertenecía a la tribu de Judá durmió y tuvo relaciones sexuales con Tamar, su nuera. Entonces, aunque David se arrepintió de su pecado al ser confrontado por el profeta Natán, el hijo fruto de su iniquidad con Betsabé murió. Es decir, la acción de la iniquidad no se detuvo. Otro hijo suyo, luego, violó a una hermana, Tamar, el cual fue degollado por otro hermano, Absalón. Y este a su vez se rebeló contra su padre, pagándolo con su propia vida. Fornicación y muerte por generaciones. Entonces, aunque David se arrepintió de su pecado, la acción de la iniquidad que venía desde atrás siguió adelante, o incluso cobró mayor fuerza. Entonces, cuando nosotros reconocemos y nos arrepentimos de nuestra iniquidad, de estos fundamentos retorcidos, y lo hacemos en el nombre de Jesús, desde ya nosotros tenemos que haber hecho una honesta evaluación de nuestra vida personal. Dar la oportunidad al Espíritu Santo que nos revele nuestra condición. Dejar de justificarnos. Despojarnos de la religiosidad que nos lleva a la hipocresía.
y nos lleva a continuar en el cautiverio. Dios quiere que salgamos a la libertad, a la luz, a la sinceridad, a la humildad, a mostrar nuestro rostro y despojarnos de la máscara que nos cubre nuestra identidad. Entonces, cuando nos arrepentimos de nuestra iniquidad, específicamente, esta ya no tiene poder legal en nuestra vida. Sin embargo, esto no quiere decir que seamos sanados o liberados automáticamente de los efectos causados por la iniquidad en nuestro espíritu, alma y cuerpo, ya que necesitamos continuar un constante proceso de sanidad o restauración, especialmente en el ámbito de la mente y las emociones. Entonces, generalmente las semillas de iniquidad que plantamos con nuestros hábitos de pecado son como plumas de un ave que lanzamos al viento. Cuesta tiempo y humillación ante Dios y restitución ante los hombres a fin de anular los efectos de esta cosecha maldita, especialmente en nuestra casa. Entonces requerirá tiempo quebrar y reemplazar viejos hábitos egoístas, esforzarnos en la gracia para alcanzar una genuina y cabal transformación hacia la victoria en Jesucristo. Amados, he sido claro, puede que me haya sobrepasado en el tiempo, pero he sido claro. ¿Habéis entendido que esta palabra es personal para cada uno de vosotros? ¿Habéis entendido que ninguno de los que estamos formando parte de esta clase, ni yo ni vosotros, podemos decir yo no tengo nada que ver con esto? Porque estamos en las manos de Dios. Y Él nos conoce tal como somos. Nos amó y nos rescató sabiendo toda nuestra carga. Pero es necesario que nos enfrentemos con la verdad y vayamos a la luz sin temor. Por lo tanto, vamos a terminar esta clase con oración, pero con una oración que libere un proceso para continuar confrontados con la verdad. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias por el costo altísimo que pagaste por nuestra iniquidad, siendo molido por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Gracias por colgar de aquella cruz, por ser expuesto a vituperio, estando desnudo, indefenso, colgando desde aquel madero, para tomar nuestra vergüenza y darnos de tu gloria, para tomar nuestra maldición y darnos tu bendición, para tomar nuestra condenación y darnos tu salvación. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te pedimos que nos des la templanza, la grandeza de corazón para humillarnos, estar postrados delante de ti y tener la liberación. Desde ya renunciamos, Señor, a nuestra iniquidad y esperamos y confiamos en ti que tú nos reveles las raíces específicas de iniquidad para ser liberados de este cautiverio. Señor, te adoramos y te bendecimos y de antemano te damos las gracias por tu liberación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios os bendiga. Dios os guarde. El Señor sea con vosotros.